Así que les saludo a todos en el amor del Señor, les saludo con mucho cariño y también feliz de verles a cada uno. Quiero que me acompañen a buscar el día de hoy el libro del apóstol Juan, San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Vamos a comenzar este día con nuestro consejo más seguro, que es el consejo de Dios, es la palabra de Dios. La manera de iniciar este camino nuevo como iglesia es yendo al camino certero, que es lo que dice el propio Dios de esta iglesia. Así que vamos a leer su palabra. Juan capítulo 10, versículos del 11 al 18. Dice así la palabra de Dios: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Queridos, esta es la palabra de Dios, así que vamos a orar para que este Dios nos hable también a nosotros el día de hoy. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, porque sabemos, Señor, y tenemos la certeza que tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Y es a través de tu Espíritu, Señor, por quien hoy te pedimos que ilumines nuestros corazones, que ilumines nuestra vida, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Oro por tu iglesia, Señor, por esta iglesia que está partiendo el día de hoy, por Redil. Y te pido, Señor, que transformes a cada corazón aquí representado para ser moldeado a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Usa a este vaso frágil, Señor, a este vaso de barro. Llénalo hoy con tu Espíritu Santo para poder hablar todo tu consejo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos, les quiero contar un poco el contexto de lo que acabamos de leer ahora en estos versículos. Las palabras que acabamos de leer son dirigidas por Jesús a quienes eran los encargados de pastorear la iglesia en aquel tiempo en Jerusalén, los fariseos, específicamente los de un grupo selecto del Sanedrín. En una de estas ocasiones donde Jesús venía desarrollando su ministerio en Jerusalén, donde estaba en Jerusalén, en plena capital judía, se celebraba una gran fiesta, que era la fiesta de la dedicación, una fiesta nacional. Por lo tanto, había mucho revuelo, había mucho hablar del pueblo en sí, y muy expectante todo el pueblo. Entonces, en este contexto donde Jesús estaba caminando y predicando y haciendo milagros en Jerusalén, es donde Jesús ve y escucha que ocurre algo injusto. De hecho, en el capítulo anterior se nos menciona que había un ciego de nacimiento que estaba en la ciudad y en pleno día de reposo el Señor Jesús va y sana a este ciego de nacimiento. Pone barro en sus ojos y este hombre ve. A lo que los fariseos y los del Sanedrín escuchan que ocurrió este milagro, van a entrevistar a este ciego de nacimiento y lo ponen en tela de juicio. Pero el ciego les dice, si ustedes pueden ver el capítulo anterior, o si lo quieren leer después en la casa, este ciego le responde y le dice: yo no sé quién es, yo solamente sé que antes no veía, este hombre me sanó y ahora veo. Y el ciego les dice a estos fariseos: yo creo que ustedes deberían creer en este hombre, porque debe venir de Dios. Es imposible que un hombre humano, carnal, haga este milagro, porque antes yo no veía y ahora veo. Lo cual genera en estos fariseos este orgullo, y estos fariseos son capaces de expulsar a este hermano de las sinagogas. Y le dicen: usted no es bienvenido nunca más a esta iglesia. Y esto llega a los oídos de Jesús, y es en ese contexto donde Jesús escribe estas palabras, la del buen pastor para enfrentar a estos fariseos. Entonces vamos a ver
4 puntos el día de hoy, muy brevemente. En primer lugar, la figura del pastor, porque Jesús habla de una figura pastoral. En segundo lugar, el amor del pastor. En tercer lugar, vamos a ver la relación que hay entre ovejas y el pastor. Y en cuarto lugar, un llamado universal que hace este pastor, un llamado general. Entonces vamos a partir con eso. Primer punto, la figura del pastor. Jesús comienza diciendo estos versículos con un breve comentario, ¿cierto? Dice, yo soy el buen pastor. Él se define como pastor. Y claramente usa estas palabras Jesús porque sabe que estos religiosos tienen en mente toda la historia del pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel, en su constitución o en su esencia, fue un pueblo ganadero. De hecho, la nación entera fue constituida por líderes que eran pastores de ovejas. Abraham, el padre de esta nación, era pastor de ovejas. Isaac, su hijo, también fue pastor de ovejas. Jacob, por el cual también se conoce el pueblo de Israel, era pastor de ovejas. Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, pastor de ovejas. Y el gran rey que tuvieron, el rey David, también fue un pastor. Por lo tanto, Jesús usa estas palabras y les dice claramente un concepto que para ellos es muy familiar. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se considera al pueblo de Israel o al pueblo de Dios como ovejas, como un rebaño. Y por eso Jesús usa estas palabras. De hecho, voy a leer 3 versículos solamente, 3 pasajes del Antiguo Testamento que nos dan este argumento. Salmo 77, 20, dice el salmista, por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Ezequiel también dice, así dice el Señor, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde un día oscuro y de nubarrones fueron dispersadas. O también otro ejemplo, Jeremías 23, dice, al remanente de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé. También las haré volver a sus pastos. O sea, todo el Antiguo Testamento, toda la historia de Dios con su pueblo, Dios les habló en este concepto, ovejas y pastor. Por lo tanto, Jesús se presenta aquí a la misma constitución del pueblo de Israel, a los mismos que defendían tanto la historia de Israel, la herencia de Israel, que les dice, yo soy el buen pastor, ustedes son el rebaño. Entonces el judío común y corriente, como este fariseo, como estos fariseos que escuchaban, siempre escuchó esto, le era muy familiar. Para el judío ser pastor era tan bien visto que también se le daba el mismo término que vemos acá en griego, que es poimen, como un gobernante, como aquel que lideraba masas y podía ser el día de mañana un gobernante, como lo fue con el rey David, por ejemplo. Porque para los judíos ser pastor de ovejas era una muy buena práctica para liderar a criaturas que son torpes, criaturas que necesitan cuidado y criaturas que necesitan una guía. Por lo tanto, el hombre que quería ser un gobernante, si era pastor, era muy bien visto. Entonces, todo esto estaba en la mente de los judíos. Pero en nuestro texto que acabamos de ver hoy, estamos viendo una expresión de indignación de Jesús. Nosotros leemos esta palabra y decimos, ¡uy, qué lindo lo que está diciendo! Ovejitas, un pastor. Pero Jesús está airado, Jesús está enojado, indignado, diciéndole esto a estos fariseos. Está indignado por ver cómo se ha ejecutado un mal pastoreo con una oveja. Cómo enjuiciaron a una oveja, no solamente por ser ciego y por recibir vista, sino porque este ciego les dijo que el que lo había sanado venía de parte de Dios y ellos no fueron capaces de verlo. Aquí está lo grave de lo que Jesús entiende y por eso expresa estas palabras. Yo soy el buen pastor. Le está queriendo decir, ustedes están siendo no unos pastores buenos, están siendo deficientes en pastorear a su iglesia. Por eso, la palabra del día de hoy para este día tan especial como iglesia, como el nacimiento de una nueva congregación en Villarrica, es súper especial porque Jesús no nos llama a mirar este ministerio como un ministerio humano. No nos llama a mirar esta congregación como la congregación que tiene la doctrina correcta versus la que no la tienen y somos buenos pastores y ellos no. No. El Señor nos llama a dejar nuestro orgullo como hombres, incluso como ministerio, y poder centrarnos en Él. Él es el buen pastor.
Él es el que da vista a los ciegos, por su poder, no por poder humano. Amén. Así que la invitación que nos hace el Señor Jesús hoy es a poder centrar nuestra vista y nuestros ojos en el único que puede liderar esta congregación. Y no es el plantador, no es el presbítero, no es el diácono, es el propio Jesús que lidera esta plantación y esta iglesia en Villarrica. Es el buen pastor. Entonces esta es, primero, la figura del pastor con la que Jesús habla a estos fariseos. Vamos a ir al segundo punto. Jesús también habla de que este pastor tiene amor por lo que hace. Ya hemos visto que Jesús toma distancia de los conceptos de ser un mal pastor versus él que es un buen pastor. Se identifica como alguien bueno, pero esa bondad de Dios no es una mera moralidad, no es solamente que sea bueno moralmente, sino que es definida por la obra que hace este pastor. Versículos 12 y 13 dice: el asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, este asalariado, el que trabaja solamente pastoreando, se arranca, dice, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado. No le importan las ovejas. La característica de este buen pastor, que es lo mejor que podemos escuchar y comprender, es que a este pastor le importan sus ovejas porque son suyas, porque son su propiedad y porque él guardará a estas ovejas para que no les pase nada malo. La característica de este buen pastor es su entrega completa por el bienestar de las ovejas. Y de hecho estaba estudiando este pasaje y encontré algo de la ley judía que decía que si un pastor iba con su vara y con su cayado guiando las ovejas y se acercaba un lobo o algún animal depredador, este pastor tenía una vara para poder ahuyentar a este animal feroz y poder salvar a sus ovejas. Y no era, era responsabilidad del pastor. Pero si venían dos animales salvajes con una fuerza desmedida para el pastor tenía todo el derecho de dejar las ovejas, cuidar su integridad como persona y poder salir y huir. Y a ese pastor no se le presentaban cargos frente a la ley judía. Pero este pastor que nos dice Jesús da su vida por las ovejas, entrega su vida por la bendición de sus ovejas. De hecho, en el Salmo 23 hay una figura muy pastoral, ¿cierto? Todos nos podemos saber de memoria aquí este salmo y ver la figura pastoral de este pastor. Pero aquí el Señor Jesús está hablando de aquellos pastores, estos fariseos, que ven solamente la iglesia, ven al pueblo de Dios como un trabajo. No ven más allá de la lana de las ovejas. No ven más profundo de solamente sacar el provecho de estas ovejas. Aquí Jesús apunta a algo más profundo. Jesús hace la diferencia de un servicio salarial, un sueldo solamente, contra un servicio sacrificial. Mientras hay algunos ladrones que ultrajan las ovejas y otros tipos de falsos pastores que abandonan sus ovejas ante el primer peligro, este buen pastor se entrega por completo por sus ovejas, a tal punto que él dice que da su vida en lugar de sus ovejas. Mientras hay pastores, mientras hay falsos maestros que abandonan las ovejas, él se entregó por ellas. Mientras unos permiten que las ovejas se dispersen y cada una tome su rumbo y no les importa el corazón de las ovejas, este pastor vino a traerlas con su voz. Las buscó y las alcanzó, tal como fue a hablar con este ciego de nacimiento. También vino a buscar a cada oveja y a hablar con esas ovejas, llamarlas. Así es su gracia, así es el llamado de la gracia del Señor por medio del Evangelio que estamos leyendo el día de hoy. Porque no hay griego, no hay judío. No hay antiguos en la fe, ni hay nuevos en la fe. No hay personas que conozcan la ley y que no conozcan la ley, sino que para el Señor solamente hay ovejas que necesitan un pastor. Y este pastor se entrega por completo a estas ovejas. Dice el versículo 17 y 18 de lo que acabamos de leer. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo,
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El propio Jesús, el buen pastor, decidió poner su vida voluntariamente en rescate de cada una de sus ovejas. Este es el buen pastor, no el que roba a las ovejas, no el que las deja y las abandona, sino el que pone su vida para el bienestar de las ovejas. El apóstol Pedro también, profundizando en esto, dijo, 1 de Pedro 2:25, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus almas. Por lo tanto, te invito hoy a que no olvidemos el amor de este pastor. No es solamente la figura de un líder de esta iglesia, sino que este líder te ama. No olvides el amor de este pastor, que dejando todo, descendiendo del cielo mismo, vino a alcanzarte. Otros te pueden desechar, otros te pueden dejar, otros te pueden juzgar y expulsar de sus congregaciones, pero este pastor viene y te llama a su encuentro. Él vino a darte su vida en medio de un mundo lleno de lobos y de animales feroces. Él vino a poner su vida para que los lobos se alimenten de él y tú seas salvo. Por lo tanto, eres una oveja en medio de las fieras de los lobos, pero tienes una esperanza. El pastor pone su vida, tiene potestad y autoridad para poner su vida en tu rescate. Vamos a ver entonces y continuar con esto para ver la relación que Jesús hace entre ovejas y pastor. Jesús no solo nos ha dicho que es un buen pastor, como dije recién, no solo nos ha mostrado el amor y el trabajo de este pastor, sino que también nos llama a una relación. Jesús dice en el versículo 14 que Él conoce a sus ovejas y las ovejas también le conocen. Ocupa esta palabra, conocer. Y en el griego esta palabra tiene un significado en el original de una intimidad. Es como similar a la intimidad del matrimonio. Tú conoces cuando tu esposa o tu esposo anda mal. Tú conoces cuando algo le pasa, cuando está triste. Hay una unión ahí muy profunda y es la misma unión que el Señor Jesús también nos cuenta en este capítulo. Así como el Padre me conoce, yo también le conozco. Pero así también las ovejas, hace el símil, las ovejas me conocen y yo también las conozco. Y aquí me puse a buscar alguna ilustración, algún ejemplo y encontré una historia que me llamó mucho la atención. En la Primera Guerra Mundial habían unos hombres que tenían mucha hambre y querían aprovecharse también de la situación y ellos fueron y asaltaron un redil, un rebaño y robaron unas ovejas, se las llevaron. Entonces cuando el pastor llega a ver sus ovejas y no las encuentra, este pastor dice, algo pasó y lograron encontrar a las personas que habían robado, unos soldados. Y este pastor decide enfrentar a estos soldados. Claramente el soldado tenía arma militar, era una banda de soldados. Pero llegó el pastor y dijo, voy a enfrentar a estas personas, pero no con armas, no con palos, no haciendo un enfrentamiento físico con ellos. Este pastor se paró afuera de donde estaban ellos y solamente llamó a sus ovejas. Y les presentó el grito que siempre le gritaba. Y las ovejas, al escuchar a este pastor, decidieron salir en manada. Y trataban los soldados de tomar las ovejas, pero no pudieron, porque salieron en masa y corrieron donde su pastor. Esta es la conexión que Jesús nos detalla entre las ovejas y el pastor. Si tú quieres ir a un rebaño de algún campo aquí en Villarrica y quieres llamar a las ovejas, no te van a hacer caso. Porque la oveja es un animal que es capaz de reconocer la entonación y la inflexión de la voz de su pastor. Y no obedece a ninguna otra voz, no obedece a ningún otro sonido que no sea la de su pastor. Y por eso Jesús toma el ejemplo de este animal tan doméstico y lo pone al servicio y lo muestra a su iglesia. ¿Ustedes creen, fariseos, que pueden pastorear la iglesia con orgullo, que pueden pastorear la iglesia con fuerza de hombre, con intelecto de hombre? Debes pastorear la iglesia con la voz del Señor. Porque las ovejas que están acá no son de un pastor terrenal, son de un pastor celestial. Debes escuchar la voz de tu pastor, el buen pastor. Versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. El mismo verbo.
Y esta es la invitación que el Evangelio y la palabra del Señor y nuestro Señor Jesús nos invita el día de hoy. Hoy puedes tener comunión eterna con el Padre a través de la única voz que te puede llevar hacia Él, que es la voz del pastor. No es la voz del que te está hablando, no es la voz tampoco ni del que dirige el culto, es la voz de Jesús hablándonos a nuestro corazón el día de hoy. El apóstol Pablo también desarrolló esta idea de conocer profundamente a Dios, ese es el llamado del Evangelio, y dijo en Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció, y usó la misma palabra, conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oye hoy la voz del buen pastor, querido. Escucha lo que Él dice de ti, porque Él te conoció, y como te conoció de antes, te predestinó. Y como te predestinó, te llamó por su gracia, te justificó en una cruz y te promete gloria junto a Él. Eso es lo que dice el buen pastor de ti. Tú eres su oveja y Él te llama hoy. Pero escuchar este mensaje, leer este pasaje no es suficiente para ser oveja. No es suficiente como para decir, ¡ay, qué lindo lo que se nos ha dicho el día de hoy! Y olvidarlo. Sino que oír su voz, oír la voz del pastor, significa someterse ante su voz de autoridad. El pastor de las ovejas, cuando los llama, todo el redil viene a él y todo el rebaño viene a él, porque tiene autoridad para llamarles. Jesús dijo antes de partir, toda autoridad me da en la tierra y en el cielo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo que entendemos nosotros como la gran comisión. Pero Jesús está diciendo particularmente algo. Toda autoridad la tengo como pastor y líder supremo de las ovejas. Toda autoridad. Y el que escuche mi voz va a escuchar la voz de autoridad del único pastor que puede traer libertad y vida a cada una de sus ovejas. Solo hay dos tipos de personas. Las que conocen la voz del pastor, le escuchan y le siguen, y las que no conocen la voz del pastor. Y no podrán escucharla y no podrán seguirla. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Qué tipo de persona estás siendo hoy tú? ¿Estás escuchando la voz de tu pastor? ¿Estás corriendo hacia su palabra, hacia su evangelio? ¿Estás corriendo hacia la vida que Él te prometió? ¿O lo estás desechando? Y estás escuchando a otros líderes, otros pastores. O peor aún, vas a ser atacado por lobos. Por eso, como cuarto punto y último, queremos también compartir con ustedes el llamado universal que hace este pastor. Versículo 16. Fíjense lo que dice Jesús. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Nótese el tiempo en el que habla Jesús aquí estas palabras. Tiempo futuro. Dice oirán. Tiempo futuro, ¿cierto? Estas ovejas que no son de este redil, también llegarán a este redil. Y cuando le dice esta palabra a los judíos creían que el redil solamente era compuesto por el pueblo de Israel. Solamente los judíos podían ser salvos, porque tenían toda la historia de la nación de Israel. Pero Jesús dice, a este redil, a este pueblo, a esta nación, vendrán otras ovejas que no son de este grupo. Y vendrán, y seremos uno. Vendrá el griego, vendrá el chileno, vendrá el estadounidense, el brasilero, y vendrán a este redil, y formaremos un solo rebaño, y habrá solamente un solo pastor. Hay muchas ovejas, queridos, que están afuera, que están en tu casa, que están en tu familia, a las cuales hay que traer y están esperando oír una voz que les haga sentido para poder correr, salir de las manos de soldados, salir de entre medio de los lobos y correr a donde está el buen pastor. Este buen pastor, por medio de la predicación de la palabra, por este mensaje hoy te llama a que puedas acudir a esta iglesia que no solamente tiene un nombre de redil, sino que tiene al buen pastor pastoreándole. Confía en este buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. La voz de este pastor es una voz amorosa,
una voz amable, una voz de reconciliación, no de condenación. Por eso lo que se predicará hoy, desde este domingo, y todos los otros domingos, y todos los estudios que hagamos, y todas las reuniones de oraciones, serán solamente la voz tierna de un pastor que te llama a ser parte de este redil, que te llama a ser parte de él, y que te entrega su vida, y vida en abundancia. Por lo tanto, debes reconocer que no eres el pastor de tu alma. Debes reconocer que estamos en medio de un mundo de lobos. Debes reconocer que ante todos los pecados que nos asedian, solamente hay una sola esperanza. Aquel que puso voluntariamente su vida para venir en rescate de ti y de mí, nuestro Señor Jesús. Hebreos 13:20 dice lo siguiente: el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre jamás. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos? Dios, en su decreto, en su voluntad, quiso levantar a este pastor perfecto de las ovejas y comprar a cada oveja por el precio de su sangre, para que seamos bañados por su sangre y podamos ser reconocidos como ovejas de Él, miembros de su redil. La pregunta es, para ir terminando, ¿te consideras hoy una oveja de este pastor? ¿Has oído la voz de este pastor en medio de este rebaño? ¿Estás viendo la iglesia como el redil de las ovejas que están ahora y que las que vendrán pronto? Que Dios nos ayude con su gracia a proclamar a aquel pastor que se entregó entre lobos, entre fieras, y puso su vida en sacrificio. Y les dijo a los lobos: vengan, aliméntense de mí. Y el cuerpo de nuestro Señor, del buen pastor, fue partido, fue molido por nuestros pecados. Y Él entregó su vida por las ovejas, en lugar de las ovejas, para que las ovejas no tuvieran a un lobo hambriento, sino un lobo satisfecho con su propia carne y con su propia sangre, y las ovejas puedan vivir. Este es, queridos, el buen pastor que va a dirigir esta iglesia. Este es el buen pastor que nos va a llamar todos los domingos y todas las semanas a poder reconocer hoy su voz, para que tú tengas vida y vida eterna. Este pastor dejó la vara, dejó el cayado de madera y se subió voluntariamente a otro madero y se clavó también en dos maderos, uno vertical y otro horizontal, para que tú tuvieras entrada a este redil. No eres judío, no eres israelita, eres chileno. Y el Señor vino y predicó la palabra diciendo: vendrán los chilenos, vendrán los estadounidenses y los brasileños aquí a este redil y formaremos un solo rebaño y yo seré su pastor. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude en medio de todo lo que haremos en esta preciosa ciudad de Villarrica, para que podamos predicar la palabra del gran pastor y las ovejas escuchen su voz. Amén. Amén. Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. En tu palabra, Señor, encontramos el sonido más precioso que podemos escuchar, el llamado más valioso que podemos reconocer, tu voz. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, porque tú llegaste un día y nos hablaste y viniste a nuestro rescate, Señor, y nosotros como ovejas escuchamos tu voz. Te pedimos hoy, Señor, que bendigas, Señor, a cada miembro de nuestra iglesia, a cada miembro de esta plantación, para poder hoy cumplir el llamado que tú nos has demandado. Que este redil se abra para todos aquellos que tienen que venir a escuchar la esperanza, Señor. En primer lugar, cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escucharte hoy, Señor, para poder reconocer que tú eres el pastor de nuestras almas. Y te pedimos, oh Señor, que tengas el señorío completo y el gobierno completo de este redil. Queremos hoy acudir a la voz de ti, Señor, nuestro buen pastor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.